Cuando yo era chica, dubi 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 du. Mi papá me enseñaba cosas comunistas. ¡Tarán! Mi padre es comunista. No sé si él se define como tal, pero tiene una foto con Fidel en su casa. Y no solo tiene una foto con Fidel en su casa, Fidel Castro obviamente, sino que al lado de esa foto, o sea, en esa misma foto, la editó de forma tal que al lado de su foto con Fidel hay una foto de el Che con Fidel. O sea, como haciendo un paralelismo entre él y el Che. O sea, no solo es comunista, sino que además se crea algún tipo de héroe comunista. Entonces, cuando yo era chica, mi papá me explicaba los saberes del comunismo. A saber, nociones básicas del marxismo, ¿no? Como me acuerdo mucho que el ejemplo fue con una fábrica de galletitas. Entonces, paren que voy a arreglar un poco el micrófono. Ahí va. Si vos trabajás en una fábrica de galletitas y vos haces todas las galletitas o parte de las galletitas, ¿por qué el dueño de la fábrica, que no hace nada, se lleva el dinero, más la mayor cantidad de dinero de las galletitas que vos haces? Yo, que era una niña de 10 años, ponele, claro, sí, qué terrible. La fábrica y yo, trabajadora, se llevan mi dinero. Después, con los años, hay ciertas cosas de ese relato que me empezaron a hacer ruido. ¿No hace nada el dueño de la fábrica? ¿O hace menos? ¿O hace distinto? Le empecé a poner signos de pregunta a todo lo que él había dicho. Con algunas cosas concordé y concuerdo. Con otras tengo dudas y con otras no concuerdo. Hace poco tuvimos una discusión sobre qué era ser fascista. Porque en Argentina se usa, quizás en otros países de Latinoamérica también, se usa mucho la palabra facho. Facho viene de fascista, ¿no? Y en Argentina se usa la palabra facho para designar a alguien de derecha. Es decir, alguien que no es de izquierda, porque esto es así. Lamento, esto es blanco y negro. Si no sos de izquierda, sos de derecha. Si no sos de derecha, sos de izquierda. Una mierda. ¿Concuerdo con lo que acabo de decir? Por supuesto que no. Por supuesto que la vida es más compleja. Por supuesto que son dos categorías que, por lo menos para mí, no corren en este país. No tienen ninguna correlación con la realidad del pensamiento político de la gente. Porque bueno, peronismo, otras aristas, como las categorías me parece que son otras. Pero la cuestión es que le dicen, mi papá y mucha gente, muchísima gente, usa facho para referirse a alguien que es de derecha. Es decir, mucha gente que se cree de izquierda utiliza facho para designar a las personas que opinan ellos no son de izquierda, ¿no? O sea, que son de derecha. Lo repito porque me parece alucinante que la gente piense así. Verdaderamente me parece muy alucinante. A la vez lo comprendo, porque yo en algún momento también pensaba así. Entonces, bueno, nada. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que también le dicen facho a los fascistas, a los que literalmente son fascistas, a aquellas personas que están en contra de los derechos de las personas, los derechos humanos, en contra de un montón de cosas muy bellas. Y la gente de derecha no necesariamente es fascista. Newsflash. Y la gente de izquierda no necesariamente está excluida de ser fascista. Pero mi padre piensa que sí. Piensa que el fascismo es solamente una categoría aplicable a las personas de ala política de derecha. O sea, Stalin
no es un fascista. Me cuesta retomar desde ese silencio, pero esto es lo que piensa gente como mi padre, y mi padre no lo piensa porque se le ocurrió a él. Entonces, yo me he tenido que bancar comentarios donde se decía que familiares míos eran fachos. Familiares míos, ¿no? Como, yo a mis familiares los quiero a todos. Es fuerte que una persona que te conoce y que conoce a tus familiares venga y te diga, bueno, porque tu familiar es facho o facha. ¿Qué onda eso? Primero, ¿cómo te da la cara para decir algo así? Segundo, ¿quién sos? Pero tercero, y lo más, digo, ¿qué es facho para vos? Porque yo sé muy bien que los familiares a quienes me estoy refiriendo no son fascistas. Y lo sé muy bien porque tengo discusiones activas sobre política nacional, global, del presente, del pasado, con mis familiares, y doy fe de que no tienen pensamientos fascistas. Es muy fuerte decir que alguien es fascista. Muy fuerte. Claro, resulta ser que en realidad no estaban diciendo que eran fascistas, sino que estaban diciendo que son de derecha. Ok, ¿por qué no decís eso? Digo, ¿qué onda? Porque si alguien es nacionalista, yo no le digo nazi, por ejemplo. Digo, ser nazi tiene otras implicancias que el nacionalismo. Digo, yo no le digo que es nazi a, no sé, a un peronista muy nacionalista, no le voy a decir nazi. Excepto que sea nazi, pero digo, si no lo es, si no es antisemita, si no es fascista, etcétera, ¿por qué habría yo de decirle nazi a esa persona? Es muy importante que entendamos las categorías de las palabras y que las palabras no quieren decir solo lo que nosotros pensamos que quieren decir, y poder aprender eso, aprender cuando dijimos algo mal porque pensamos que quería decir otra cosa, y poder pedir disculpas, sobre todo. Yo recibí disculpas luego de preguntar qué mierda querían decir con que mis familiares eran fachos. Y yo sé que hay gente que no me lo dice porque tiene un poco más de prurito, pero que lo piensa. Entonces los insto a que piensen de vuelta. No todo lo que no te gusta es malo. Y esto va para todos, incluso para mí. Hay mucha gente que usa las palabras con muchísima liviandad, y no son palabras livianas. Sigo con el ejemplo de nazi, ya que estamos, porque la verdad es que es un ejemplo que funciona. Y no digo que funciona porque se me ocurrió, digo, está funcionando, o sea, es un mecanismo que funciona, digo, está operando en este momento. Pasa mucho en las discusiones virtuales, los mal llamados debates, donde cuando alguien dice, se refiere a algo malo que pasó, lo comparan con el nazismo. No, los femicidios no son como el nazismo. No, el huracán Katrina no es como el nazismo. Y no, el colonialismo no es como el nazismo. Son sucesos, procesos, eventos distintos, y como tales deben ser estudiados por las personas pertinentes como procesos distintos.
Habrá puntos de comparación, por ejemplo, entre la esclavitud y el nazismo. Por supuesto, los puntos de comparación están en todos lados. Ahora, cuando la gente dice no se puede comparar, esta es una frase con la que yo siempre estoy en contra, no se puede comparar. Por supuesto que se puede comparar, todo se puede comparar, porque la comparación no siempre es la igualación. Justamente lo que no se puede es igualar a nada con nada que sea distinto. Porque justamente son cosas, digámosle, porque puede ser una persona, un proceso, un evento, lo que quieran, distinto. Tuvo una época, y también no solo el nazismo, sino Hitler. En una época yo también, porque me parece bien como recalcar los propios errores, porque yo lejos estoy de ser un ser perfecto, solo soy una persona que reflexiona sobre algunos temas y no sobre otros. Y les comparto mis reflexiones, y mis reflexiones son posibles porque yo también estuve, del otro lado. Yo usaba mucho la palabra nazi para decir, por ejemplo, para designar a una persona, y no la uso solo yo, ¿no? O sea, yo ya no la uso, pero no la usaba solo yo y no dejó de usarla la gente. Para designar a una persona inflexible. Por ejemplo, una persona a la que solo le gusta, no sé, el jazz, por ejemplo, que es lo que está escuchando mi hermano al lado, es un nazi de la música. No es un nazi de la música. No, es una persona inflexible. En todo caso es un pobre tipo que no puede disfrutar de otra cosa que no sea el jazz. Y no es porque, ya no se puede decir nada. Es porque las palabras tienen una implicancia. Porque así como, es muy fácil. Vos no decís bomba en un aeropuerto, ¿no? Porque entendés que si en un aeropuerto decís bomba se arma quilombo. Quilombo es una palabra que supuestamente ya tampoco se puede decir. Yo la digo igual, porque por ahora le pongo un signo de pregunta a eso. Voy a explicarlo ya que estoy, porque la verdad no tengo nada mejor que hacer. Cuando yo era chica, dubidubidú, en la escuela no me dejaban decir la palabra quilombo. Cada vez que la decía me decían es una mala palabra. Yo no entendía por qué. Y una vez le pregunté a mi mamá, supongo, y me comentó que quilombo era una palabra que antes se refería a los prostíbulos. Entonces, yo entendí que si bien yo no la uso para designar un prostíbulo, o sea, si yo digo, ay, qué quilombo, no estoy diciendo, ay, mirá, ahí hay un prostíbulo. Estoy diciendo, ay, qué lío, ay, qué desbole, ¿no? Esa es la acepción que se usa comúnmente hoy en día, ¿no? Pero la comunidad negra que hay en Argentina y no sé si en otros lugares de Latinoamérica también se usa esta palabra, sale a decir que esa palabra en realidad tiene toda una herencia cultural de la comunidad negra y que no se debe usar más porque es una palabra que se usaba para, en realidad, antes de los prostíbulos, o sea, estoy hablando de hace mucho tiempo, se usaba como manera peyorativa de decir que las personas negras estaban armando una revolución para liberarse. Entonces, una palabra que ve la liberación de personas negras como algo malo. Entonces, supuestamente cada vez que yo, que no viví en esa época, ni en la época siguiente, ni en la siguiente, que conozco esa acepción, que está buenísimo conocerla. El conocimiento siempre es bienvenido, saber de dónde vienen las palabras está buenísimo. Realmente está buenísimo. Pero las palabras mutan. El lenguaje funciona de esta manera. No podemos predicar el lenguaje inclusivo y también predicar que dejemos de usar palabras porque hace mucho tiempo significaban otra cosa. Entiendo si, a manera personal, uno decide dejar de usar nuevas palabras, como yo decidí dejar de usar nazi
para designar ese tipo de cosas. También es cierto que el nazismo no solo vive hoy en día, y la palabra nazi continúa su significado primero, ¿sí? Que quizás no es el primero, o sea, quizás antes nazi, nacionalsocialista, refería a otra cosa, y hoy refiere a lo mismo que refirió desde la Segunda Guerra Mundial. Yo le pongo un signo de pregunta a todo lo que digo porque no sé todo del mundo. Y lo que estoy diciendo, insisto, es solo una reflexión y es solo una opinión respecto de mi propia reflexión. Y por supuesto, puede cambiar, y para cambiar una opinión hace falta información, por supuesto. Entonces, el problema, digo, está bien, no querés usar más esa palabra, no la uses. Pero andar condenando a la gente que la usa cuando primero no tiene idea de... Digo, puede estar desinformada. Y segundo, ya está. Si de acá a 50 años nazi es una palabra que mutó, y 50 años es muy poco, ¿no? Yo me estoy refiriendo a algo que pasó hace mucho más de 50 años, me parece. Pero si acá, digo, en 50 voy a estar viva supuestamente, por eso digo 50. Si acá a 50 años la palabra nazi pasó a significar una persona inflexible, bueno, y la gente realmente como no sabe que viene de esto otro, hemos perdido mucho. Hemos perdido mucho porque significa que la gente ya no sabe qué fue un nazi o qué es un nazi, porque dudo que en 50 años dejen de existir los nazis. Y por supuesto que hemos perdido mucho al no conocer la historia de las comunidades de personas negras en nuestro continente. Por supuesto que hemos perdido un montón. Y por supuesto que está buenísimo ganarlo. Y resignificarlo, si se quiere. Pero todo eso implica una transición. Es decir, quilombo podría volver a significar su primer significado. O una reivindicación de ese significado. O sea, podría ser, porque si en ese momento era peyorativo, hoy podría ser feliz. O feliz es un poco inocente, pero se entiende lo que quiero decir. O sea, si antes, por lo que entiendo yo, era una manera peyorativa de designar los momentos, las reuniones que se hacían para liberar a personas de la comunidad negra, si el día de mañana se reapropia esa palabra para significar un festejo de la liberación actual, bienvenido sea. Pero mientras tanto estamos en una transición y no tiene ningún sentido andar haciendo una casa de brujas con esto. No tiene ningún sentido no entender. Primero, porque a modo personal, cuando no entendés, te amargás. O sea, pensás que la gente es mala, pensás que a la gente no le importa lo que vos tenés para decir. Y quizás sí, pero quizás no. Entonces está bueno entender cómo funcionan los procesos, por qué funcionan los procesos, hacerse preguntas. Yo me hago preguntas todo el tiempo, porque la famosa deconstrucción no es solo respecto del machismo, igual feminismo. La deconstrucción tiene que ser un estado perpetuo de la persona, porque todo lo que yo aprendo, tengo que tener las herramientas para desarticularlo y volver a aprenderlo de otra manera. Porque el mundo cambia constantemente. Cambia nuestra lengua, cambia nuestra ciencia, cambia nuestra historia. ¿Por qué digo que cambia nuestra historia? Porque, bueno, de repente se conocen más fuentes que desdicen lo que nosotros tenemos como cierto, por ejemplo. Y porque todas las disciplinas son flexibles, es necesario que nuestra mente también lo sea.
muy necesario. Yo me imagino que mucha gente que piensa que yo soy terca, que yo soy inflexible, de hecho a mí me han dicho que soy una nazi del no sé qué, le debe o causar gracia o pensar que estoy delirando todo lo que estoy diciendo, o pensar que soy una hipócrita de mierda. Pero así como yo era una persona terca, una persona inflexible, me transformé. Gracias a un montón de personas que hicieron posible eso. Primero las personas que me marcaron que yo era terca e inflexible, que fueron principalmente mis amigos y mi familia. Segundo, a personas que me mostraron cosas distintas del mundo, maneras distintas de pensar y de ver, que fueron también mis amigos, mi familia, mis docentes. Y estoy profundamente agradecida con todos ellos. Justo ayer recordaba una frase cuando fuimos al bat mitzvah de una de las primas de mi ex. Las amigas de la prima de esta chica, disculpen, ¿qué es esto? Las amigas de la chica esta le dijeron no sé qué, te queremos mucho, nunca cambies. Y mi ex me dijo, qué cosa horrible para desearle a alguien que nunca cambie. Y sí, digo, nosotros no nos ponemos a pensar en ese momento, sobre todo además teniendo 12 años es bastante terrible, ¿no? Pero es muy feo desearle a una persona que nunca cambie. Porque nunca cambiar es nunca cambiar. Ni para bien, ni para mal. Que son categorías que para mí no existen, pero se entiende el modismo. Ni para un lado, ni para el otro, ni para el otro. No hay solo dos lados. Eso también es importante. No hay solo dos lados. Es más como un círculo. Y nos ubicamos en algunas partes del círculo. Como un círculo cromático. Y cada uno se ubica en algún lugar. Y está lleno de colores, lleno de intersecciones y los colores, están los colores primarios y los colores secundarios y los colores terciarios. Pero no hay blanco y negro. Eso es importante. Y disculpen que me haya puesto solemne. Sé que los últimos 3 podcasts, este siendo el tercero, han sido solemnes, pero me despierto con ganas de decir lo que pienso, que es algo que me costó durante muchísimo tiempo y que me puedo permitir hacer porque no estoy teniendo una discusión en vivo. Entonces sé que puedo explayarme con mis ideas. Y que en todo caso, como es insuficiente de todas formas, porque además me voy pisando, voy perdiéndome, dejo ideas a la mitad, sé que me pueden preguntar y tenemos una conversación por WhatsApp, ni siquiera preguntarme, me pueden incriminar, me pueden increpar, lo que quieran. Incriminar no, increpar. Y tengamos esa conversación, porque está bueno tenerla. Bueno, en fin, les mando un saludo. Muévanse en un espectro de colores.